si existió la Atlántida, que posiblemente existió algo semejante a la Atlántida, o una antigua civilización primigenia que desapareció, o otras que desaparecieron. Y yo siempre pongo un ejemplo, que si ahora mismo desapareciera Nueva York, Madrid, lo que sea, el hormigón no sé en cuánto tiempo iba a desaparecer, iba a convertirse en polvo. Si tú tienes un reloj más o menos como este, de plástico, con algunas piezas metálicas, eso en 1000 años ya no existe. polvo, no existe. Uh-huh. ¿Cómo vamos a saber si realmente existió o no? Vino un chico de 18 años para contarme la historia de cómo había sido curado por extraterrestres. Bueno, él decía unos seres que se proyectaron en su habitación, pero había una luz fuera. Él tenía que haber sido operado, un trasplante de riñones. Al día siguiente estaba curado. Los médicos se sorprendieron y como eso hay montones de casos. Todos nosotros que investigamos esto desde hace mucho tiempo, estamos viendo una especie de revival de la ufología, de aquella de los 60, 70 u 80, o incluso 90, ¿no? Pero bajo el tamiz de la militarización. Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Revelatio Podcast, donde siempre estamos revelando los misterios, las conspiraciones, las historias, la egiptología. Bueno, ya sabéis que aquí os traemos siempre lo mejor. Pues dentro de lo mejor os traemos hoy a un amigo que he conocido en persona hoy, aunque lo conocía en las redes sociales y en sus investigaciones. Pablo Villarrubia, ¿cómo estás? Amigo, la empatía es mutua porque nada más verte ya dije, este de los míos. Sí, Y ya ¿no? está. Entonces dije, fantástico. Véngase los buenos, ¿no? Ahí. Hay que juntarlos. Bueno, yo te quiero agradecer y es un honor que lo sepas desde el principio de tenerte aquí en este programa y creo que vamos a hablar de cosas interesantes porque tú tienes muchas historias que contar. Creo que los que hemos divulgado el misterio durante muchos años en las redes sociales, también hemos divulgado lo que vosotros hacéis en campo. O sea, yo creo que hay una unión entre nosotros, ¿no? Siempre nos alimentamos unos investigan y otros lo divulgan, ¿no? Con más asiduidad. Yo, la verdad que estoy abrumado, de verdad, por las historias que escucho de lo que investigas. Y yo dentro de este programa, porque para que lo sepas, revelatio es una palabra en latín que significa revelación. Claro. Lo que queremos es revelar no solamente las historias, sino lo que va más allá, al tema humano, ¿no? Al tema, yo no lo veía a la espiritual porque parece que estamos aquí con los deditos así siempre, ¿no? Pero no es eso, sino ¿por qué la gente necesita escuchar estas historias que tú vas a investigar? Yo creo que es una buena pregunta para empezar. Y bueno, antes, para que todos los que nos estén viendo o oyendo, que no hemos preparado nada, amigo No, no. Cristóbal, que ni siquiera hemos hablado de lo que tengo que hablar, será más espontáneo, digo eso para la gente No, es que eso es lo vaya a bueno. ver, Esto claro, tiene que ser una conversación entre iguales y entre exacto. amigos, ¿no? Pero Ahí. vamos, como sabemos de qué palo vamos cada uno, podemos guiarlo. Perdóname, que ya me olvidé la pregunta. ¿Cómo? A ver. La gente, ¿por qué la necesita la gente que investigadores como tú le cuenten esas historias? Hombre, claro, es muy necesario, ¿no? Acercar la gente a ese, aunque seamos los notarios de esos relatos, los intermediarios entre el testigo, entre la historia que ves, o sea, o que tus ojos transmitan, ¿no? A las personas por la voz también, ¿no? Lo que has visto y pasando por el cribo de tu experiencia. Yo creo que es muy importante y esto nos daremos cuenta, todos aquellos que no hemos interrumpido demasiado el periodo de investigación o de interés por los temas, que ese tiempo que estás dedicando, eso se va acumulando. Eso es lo bonito de todo eso que somos investigadores o divulgadores también, que vas acumulando conocimiento, vas Mm. procesando ese conocimiento y vas pasando por etapas de tu vida en que vas madurando, ¿no? Y Ujú. lógicamente ese conocimiento, a lo mejor es muy interesante lo que tú pensabas hace 20 años, ¿no? Claro. Pero también puede ser aquello que piensas hoy en día, ¿no? Pero la experiencia es fundamental. Por eso digo a la gente joven, no despreciéis a los mayores. Eso se lo digo mucho Ojo, también. que la gente, Sí. porque mi abuelo no sabe usar el tablet. ¿Por Mm. qué no sabe? Pero tu abuelo sabe otras cosas que tú no sabes. Ujú. Tu abuelo tiene la experiencia de la vida. Una palabra de él, un hecho de él, sirve más que 1000 cursos de Sí. informática. Mm. Entonces, ojo, y la experiencia.
Y lo que nos pueden transmitir los mayores, especialmente en el campo de misterio, Ujú. siempre lo digo, vale oro. Mi secreto, le voy a contar aquí ahora, ¿cuál es el Cuenta. secreto de Pablo Villarrubia para descubrir casos o historias extrañas? Yo me voy siempre a donde están los mayores. Si son en pueblos aquí en España, Ujú. me voy al bar donde se reúnen los mayores, al centro de los mayores, me siento con ellos, tomo una cosa, los invito y tal. Maestro, cuénteme esto, cuénteme lo otro, ¿sabe de esto? Le llevo periódico. Mira, me estoy acordando ahora de una historia que Ujú. pasó en Venezuela, rodando para Cuarto Milenio, en Caracas, a las afueras de Caracas, en el barrio más peligroso de las Américas, Petare. Se me ocurre la locura, entre Iker y yo le dije a Iker, mira, hay un tema del año 54 de un aterrizaje ovni en una barriada de Petare, en que salen dos seres peludos, caso bizarro donde los haya, ¿no? Dos seres peludos pequeños salen de una bola metálica en medio de una calle, la calle Bellavista, y estos seres, uno de los transportistas que estaban aquella noche eran dos, uno que era cubano, el otro venezolano, entonces uno de ellos, creo que era el cubano, sale en dirección al ser con un puñal y se va y pelea físicamente con esa Madre mía. entidad, ¿no? Una locura Sí, total, sí. ¿no? Y le resbalaba el cuchillo en los pelos como si fueran pelos de acero, ¿no? Que tenía esa criatura. Pues se me ocurre, mira, leí eso de niño, ese caso, y que, hombre, esos casos son los buenos, está, año 54, oleada, vete allí, no sé qué. Claro, allí resulta que el barrio donde más gente mataban, ahora ya menos, ¿eh? Pero cuando fuimos, creo que era 2014, 2015, mataban como 300 personas al año solo en esa barriada. Ujú. Y ahí cuento otro truco aquí para tu canal, para la gente Otro que va a truco. investigar en favelas, en ranchitos, en zonas de chabolas. Lo mejor es ir. Yo hice el truco que era lo siguiente. Es peligroso, sí. Pero si Ujú. vas el domingo por la mañana, cuando los malosos ya están tomaditos, como se dice allí, Ujú. esa gente está durmiendo todavía. ¿Quién trabaja? Las señoras. ¿Y qué hacen? Van a comprar y ahí son el día del mercadillo. Entonces yo hice eso, básicamente fui muy tempranito, mercadillo, Ujú. y voy por la calle, entonces esa calle Bellavista, y me encuentro un grupo de ancianos que están jugando al dominó. Ujú. Me acerco con ellos con fotocopias del periódico del 54. Del 54. De que qué friquismo, Madre ¿no? mía. Llevar ahí un Claro. periódico del 54 y digo, señores, tal, ¿dónde viene? Mira, soy de Brasil, pero vivo en España. Hombre, tal, no sé qué, no, siéntese aquí. Y te sirven allí, estaban tomando su roncito, ¿no? Ujú. Entonces te sientas con ellos, hablas con los señores, tal, hombre, tal, está bien el ron. No, no, no me gusta, pero bueno, dice que sí, que está bien, ¿no? Pero también un poquito no te va a hacer nada. Y claro, empezó a sacarlo en los periódicos. No, no, esto no. Y ahí ya, ay, qué pena, señores de 74, de 70, 80 años, no se acordaba. Pero había uno que era más joven que tendría 68, 70 años, y dijo así, sí, sí, yo conozco a la hija de la señora que vio la ovni aterrizar, vive en esta esquina. Si quieres te llevo a la casa de ella. Un caso del año 54 lo revivimos, ¿no? A partir de ese tipo de exploración sobre terreno que no tenía ningún contacto, Ujú. ¿no? Pero fuimos allí y salió, recuperamos la historia. Entonces digo, la importancia de la gente mayor, ¿sabes? Es, Es muy grande, mm. no solo para eso, para todo, ¿eh? Yo digo siempre que yo estoy aprendiendo con mamá, doña Ángela, un besito, mamá, porque doña Ángela, con ella aprendo cada día una lección Una nueva. lección. Con sus 88 añitos, digo, mamá, pero cada día me enseñas algo. Es una maravilla eso. ¿Te consideras parte de historiadores del fenómeno ovni Sí. sacando cosas? Porque he Ujú, escuchado en algunos programas de algunos investigadores más jóvenes, ujú, muchísimo más jóvenes, diciendo que ya no queda casi nadie del antiguo ejército de investigadores del fenómeno ovni y que lo que ahora no se suele hacer es una clase de investigación de campo tan brutal como hacíais o que haces, ¿no? Como que ahora lo que se está haciendo es que como que no hay casi casos bizarros, vamos a decirlo así, ujú. extraños, sino que se está recuperando casos antiguos, ¿no? ¿Te consideras como un historiador? ¿Hace Sí, falta? sí, 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 ¿Hace sí. falta? Yo como un cronista, yo diría casi como arqueólogo de la ufología, Ujú. porque claro, he recuperado casos del año 46 y anteriores, creo. El caso famoso Joan Prestes, el hombre quemado, que es uno de los clásicos que investigué a partir de 96, entre 96 y el año 2000, creo que la última investigación fue 2014, que hice en Araçariguamas, en Brasil.
Ese caso de un hombre que muere atacado por una luz misteriosa que llaman el boitatá, según los indígenas, ¿no? La luz asesina que el padre Anchieta lo registró, un Ujú. español lo registra por primera vez en 1500 y pico en una crónica de los indígenas, sobre los indígenas. Pues ese caso, me acuerdo, es una maravilla. Encontré un señor de 90, encontramos Claudio Suenaga, el historiador, sí, historiador brasileño, de origen japonés. Encontramos a un señor de 92 años, don Virgilio, que vio al hombre morir en su catre prácticamente, con el cuerpo que se desprendía la carne de su cuerpo. No era bien así, pero nos confirma que la carne estaba quemada en zonas no expuestas del cuerpo, o donde había pelo no se quemó, fíjate qué curioso. Ujú. De ahí viene la hipótesis de las microondas, Ujú. ¿quién emitía microondas en 1946 en un pueblo perdido allí de Brasil? Entonces, yo creo, bueno, eso fue de 46. Yo creo que hoy todavía podemos recuperar casos de los 50, yo Sí. diría. El problema es que tienes que dedicar tiempo, pasión, lógicamente, ganas para encontrar casos de ese tipo. Yo ahora vengo de Brasil de investigar un caso que ocurrió en el 57. El testigo ya no está vivo, pero hay parientes y un hombre que habló con él, un científico que lo entrevistó en los años 50, lo encontré con 94 años. Mira. Entonces va a depender también el factor suerte. Hay una cosa que me persigue. Mira, Benítez lo llama, ¿cómo lo llama él? La providencia, yo llamo la serendipia, la carambola, la sincronicidad en algunas ocasiones al investigador, apasionado de esto, te llega el caso de Como alguna que forma. se atrae, ¿no? Atraes, Lo atraes. atraes. Eso me ha pasado muchas veces, ¿eh? No es mentira, mira, están mi esposa, mi padre, amigos que lo han visto, y también depende mucho de eso, de fenómeno, no suerte, ¿eh? De la sincronicidad que Mm. puedas tener cuando estás sobre la pista de algo misterioso. Las historias que se cuentan así antiguas, como, bueno, digo antiguas, digo Ujú. antiguas porque son muy viejas, ¿no? De 50 años, 40 años. ¿Tú crees que tiene diferencia a las que se están reportando ahora? Mira, ¿Y por qué? sí, ¿Por qué esa diferencia? ahí eso es lo que más a mí me perturba muchísimo eso, ¿no? ¿Por qué demonios no podemos, no, no tenemos esa historia? Vamos a ver, hace pocos, un mes o un poco más, estuve aquí en Madrid con Albert Rosales, que yo soy Ujú. muy fan de Albert. Albert, un fuerte abrazo, amigo. Todavía no he editado, no he tenido tiempo de editar la entrevista que te hice, va, qué vergüenza, ¿eh? Pero ya la sacaré en el canal, ahí en Pablo Villarrubia Mauso. Y el Albert, que es el hombre que más sabe en el mundo sobre humanoides, ¿no? Porque él tiene una enciclopedia que se puede comprar por Amazon, que es Humanoid Encounters, ¿no? Está en inglés, él es de origen cubano, español, pero vive en Estados Unidos hace mucho tiempo y es ciudadano norteamericano. Él tiene en catálogo, no, él me dijo, no sé si era 50.000, 60.000, no me acuerdo ahora. Me equivoco, una cifra era muy alta, ¿eh? Entonces yo le pregunto, a ver, tú que estás recibiendo informaciones de todos lados, buscas Sí. y tal, ¿hay muchos casos últimamente? Dijo, no, Pablo, no hay. Tengo algunos porque yo tengo muchos contactos. Voy a sacar en breve casos del decenio, del último decenio, pero ha bajado, ha bajado. Hay, ¿eh? En Ahí. regiones remotas. Claro, ese es el tema, que salen en sitios remotos y claro, no pueden salir si no alguien de allí lo cuenta. Eso lo decía yo en otra entrevista para nuestro querido amigo Iván Martínez, Iván Gran Misterio, y yo decía, cuando me preguntó Pablo, tal, los casos, dije, mira, hay, pero siempre, la mayor parte siempre aparecieron en la selva, en la estepa, en los Ujú. desiertos, ¿no? Pero hay pocos investigadores en esos lugares y no llega la información. Parece que el fenómeno de la elusividad, tal como me comentaba hace unos días cuando entrevisté a Bertrand Meureux, ¿no? Se escribe Meureux, ¿no? El gran ufólogo, en realidad es sociólogo y filósofo, me decía, Pablo, yo me estoy desarrollando la teoría de la elusividad, que estos no quieren hacerse ver o se esconden o se camuflan de alguna manera o solo aparecen algunas personas y eso es la teoría de la elusividad, ¿no? Que también la desarrolló nuestro querido amigo el maestro Ignacio Darnau de Rojas Marcos, que ya ha fallecido, que tiene un librito sobre eso, pero son cosas muy marginales, como te digo, la Ujú. gente ve otras cosas. Entonces tú me decías, ¿hay muchos casos? No. No. Sí los hay, están ocurriendo ahora mismo en la selva amazónica, como de hecho sí se comprobó. Ronnie Vernet, el investigador brasileño, estuvo hace poco en las selvas de Acre porque hubo una oleada de luces misteriosas, incluso que irían a los indígenas.
Y en 2012 también esa misma región y en Perú, del lado de la frontera, pasando al Mm, otro lado de la frontera, hubo. Pero claro, hasta que te lleguen informaciones, ¿no? claro. Y que tú puedas ir para verificar, a lo mejor no llegas, ¿sabes? Y tienes que gastar dinero, tienes que ir a... Yo estuve, por ejemplo, en Siberia. Siberia es una locura, yo digo aquí. Aquí debe ocurrir De todo. de todo, pero es así. En Amazonía lo mismo. ¿Pero cuántos investigadores hay? Ni uno. A lo mejor hay un ruso que venga de Moscú de vez en cuando, se meta por allí, o en el Altai, también la región del Altai, que es maravillosa, con todas las leyendas. Porque a mí, vamos a ver, me estás hablando ahora de fenómeno ovni, porque en el último año he dedicado más por todo el tema del Pentágono, ovni mental, y también Sí. recupero casos para el programa. Pero yo investigué durante mucho tiempo, ahora un poquito menos, el tema paranormal. A mí me gusta mucho la fenomenología tipo poltergeist, Sí. en poblados que he ido, pirogénesis, que he investigado casos, Ujú, y la arqueología. A mí se me conoció más al principio por la revista Año Cero, Más Allá, Enigmas, ujú. Germas 7, por viajes que hacía a sitios arqueológicos y la otra arqueología, ¿no? Esa arqueología maldita, ¿no? Heterodoxa que Sí. llaman, que hace poco recibí un ataque ahí por haber dicho que a mí me cansaban un poquito los ortodoxos, que todo bien, la arqueología tiene su papel, hace su Claro. papel, pero déjenos un poco de espacio a los que también queramos especular, porque también vamos a ver, no todo es ciencias exactas en la arqueología. Claro. No, la Ujú, arqueología tiene su sistema de excavaciones tal, pero después la interpretación, mira, puede ser manipulable o usado para manipular a otras personas. Eso lo hace Israel muchísimo. mm, La arqueología israelí está basada en un principio de que aquí estuvimos nosotros, mm, que la arqueología sirve para justificar que estemos ocupando un territorio, ¿no? Que no es nuestro en realidad, ujú, ¿no? Entonces la arqueología sirve como instrumento ideológico muy poderoso. Y ahí que no me venga con historias algún arqueólogo que es una ciencia exacta o casi. No, ujú. no es así. Y si existió la Atlántida, que posiblemente existió algo semejante a la Atlántida o una antigua civilización primigenia que desapareció o otras que desaparecieron. Y yo siempre pongo un ejemplo, y eso lo leí hace muchos años, que si ahora mismo desapareciera Nueva York, Madrid, lo que sea, el hormigón no sé en cuánto tiempo iba a desaparecer, iba a convertirse en polvo. Ujú. Eso. No sé, no me acuerdo, 500 años. Si tú tienes un reloj más o menos como este, de plástico con algunas piezas metálicas, eso en 1000 años ya No existe. polvo, no Polvo. existe. Ujú. ¿Cómo vamos a saber si realmente existió o no? O sea, que podemos especular también con la existencia de la antigua Claro. civilización, cuyos la única señales que quedaron prácticamente fue la Mm. piedra testigo de esa No época tienen que cerrar misteriosa. la puerta a una posibilidad. Lo mismo Exacto, pasó con Troya, lo mismo pasó con los hititas, por ejemplo. Los exacto, hititas fascinante, decían que no existían, que aparecían en los textos bíblicos, aparecían en otros relatos, hasta que se descubrió ruinas, ¿no? Sobre los exacto. hititas, o Troya en este caso, ¿no? Como me explican todos Sacsayhuamán, por ejemplo, Sayaguán. esas piedras Esas, increíbles. claro. Aquí mismo, mira, yo estuve hace años en una ciudad púnico-fenicia llamada Lixus, en Mm, Marruecos, cerca de Larache, antiguo protectorado español de Larache, en Marruecos. Y esa ciudad, prácticamente desconocida, ahora a lo mejor hay ya más visitantes. Cuando fui no había nadie, yo era el único y un guía, un señor que hablaba un poquito francés. Y me llevó a un paredón que era como estos de Machu Picchu, ¿eh? O sea, sí. de piedras encajadas perfectamente, un muro ciclópeo, ya no era de época romana ni púnica, pues sería de época fenicia, ¿eh? Ujú. Y claro, eso está aquí, muy cerca de nosotros. Son piedras con características muy curiosas, ¿no? No hay que, nunca hay que cerrar la puerta a esa posibilidad, ¿no? De otras explicaciones. Yo sí que me gustaría seguir insistiendo en este Claro. asunto de el por qué no se parecen los casos antiguos a estos. Me da la impresión, por lo que se relata, que son muy drásticos, muy de, vamos a decirlo, bélicos, ¿no? Los relatos, muy dolorosos. Y sin embargo, todos los casos, que hay que investigarlos también, que hoy aparece son más light, ¿no? Más tranquilos, más amor, más... Y no tanto eso, ¿no? Porque ni siquiera los hombres del Pentágono ni siquiera hablan de la espiritualidad. Bueno, salvo Bueno, algunos que estén como la Inmaculada claro, Concepción ahora, claro. pero salen muy Mm, despacito y mm. muy atenuados ese tipo de visión. No, yo digo lo siguiente, que la ufología hoy está mediatizada por un discurso único, un bloque de Estados Unidos, que es el ovni típico, el ovni aeronáutico, Sí, digamos.
ese es El trozo de hierro el hierro. que vuela y hasta que Pero, no ¿por sé. por qué? Ya creo que con nuestro querido amigo Iván ya hemos hablado en el canal de él sobre el tema del triángulo ufológico, que yo le explico un poquito, que no es una teoría, yo no invento teorías, yo hago, es un modelo explicativo para que podamos un poco salir de ese embrollo, un poquito, de lo que es la ufología en Estados Unidos, principalmente la del Pentágono, y es explicar que hay un eje que es de la manipulación mediática, otro de una élite, atención, una élite. Ahora no hay pequeños ufólogos que están saliendo de Estados Unidos, es toda una élite ufológica, que son periodistas, gente de audiovisual. Y finalmente el componente principal geopolítico, ¿no? Que intenta mostrar que hay, digamos, una necesidad ahora de descubrir lo que es el fenómeno OVNI, pero desde un punto de vista militar. Militar. Militar, que Ujú, es, claro. necesitamos, porque ahora Estados Unidos tiene sus enemigos, necesitamos desarrollar algo militar, ¿no? Digamos, equipos y tal. Entonces está muy mediatizada, ahí no tiene espacio para el Omni. Yo siempre digo una cosa, vamos a ver, a pesar de que yo he escrito libros como Luces de la Muerte, ¿no? Ujú. Expediente Omni CU21, hablando sobre ovnis agresivos, yo tengo un saco prácticamente de casos de ovnis muy buenos que han salvado a personas. El primer caso que me llega de forma casual, entre comillas, una sincronicidad, fue cuando yo tenía 16 años, yo había creado un grupo en Brasil, el GIFTE, Grupo de Investigaciones de Fenómenos Extraterrestres. Yo no tenía ni teléfono en casa, vino un reportero no sé de dónde, del periódico de barrio, publica una entrevista con nosotros y digo, mira, las personas ya tenían esa inquietud, que quieran hablar conmigo, tal, que se acerquen a mi casa y ponía la dirección, el periódico. Vino un chico de 18 años para contarme la historia de cómo había sido curado por extraterrestres. Bueno, él decía unos seres que se Sí. proyectaron en su habitación, pero había dice, una luz fuera. Él tenía que haber sido operado, un trasplante de riñones. Al día siguiente estaba curado. Los médicos se sorprendieron. Y como eso, hay montones de casos. No es solo, yo diría que la minoría, pero que va surgiendo cada vez más casos, son de los agresivos, pero la mayoría que yo tengo conocimiento son positivos. Y ojo, hay una cosa que a mí me parece muy interesante. El movimiento antiatómico, pacifista antiatómico, no surge en el seno de la izquierda europea del final de los Ujú, 60, principios 70, como todos creen. claro. Movimiento pacifista antiatómico surge en 1952 en Estados Unidos, en California, a partir del encuentro George Adamski, que es un personaje que, ojo, Jordansky, ha sí. sido despreciado, vapuleado, ¿no? Le llamaron de todo, ¿no? Pero George Adamski tiene el gran mérito de haber encontrado ese ser rubio, alto, guaperas y tal, ¿no? Que le decía, cuidadito con las bombas atómicas, cuidado con la energía nuclear. Y eso me pareció maravilloso. Supongamos que sea mentira, me da igual, Sí. pero El el discurso. discurso era muy bueno. De hecho, lo intentaron acallar. Unos dicen que no, que era gente de la CIA. Mm, Hay mil historias. Tengo un amigo que es Michel Ziger, francés, que vive en Japón, que es el mayor un académico, es ujú, el mayor estudioso de Adamski, que ha hecho revisitado el caso Adamski y de Williamson también, otro compañero de él. ujú. Y es maravilloso lo que cuenta. Hay cosas muy extrañas. No se cierran las puertas, la gente tiene la manía, no, no, este ya tal, no, vamos a investigar y vamos a ver también importancia social. Entonces, Ujú. desde el punto de vista, digamos, de la política, geopolítica, Adamski fue una piedra en el calzado de De los militares estadounidenses durante mucho tiempo, ¿eh? ujú. Porque eso de no armas atómicas no le gustaba a los militares yanquis, Claro, ¿eh? claro. Si es todo lo que sea militar y sea en contra de ello, Ujú, porque yo creo, hablando un poquito del tema de la conspiración, de los avistamientos estos últimos y lo que el Pentágono ha dado, bueno, ya no tanto el Pentágono, los que dicen que el gobierno de Estados Unidos guarda muchas cosas, ¿no? ¿No crees que esos son movimientos? Tú has dicho algo que es un discurso que hay algo detrás, ¿no? ¿No es simplemente para financiar su agencia? no es solo, vamos a ver, eso es uno de los elementos de que explico Principales. en el triángulo. Claro, claro, claro que sí. Pero de vez en cuando surgen personajes incómodos, como David Grush. Yo sé que Iván, por ejemplo, habla mucho de él, me parece Ujú, interesante. A mí me parece un personaje. Yo al principio tenía cierta desconfianza, incluso en los vídeos que hice en el canal, yo lo critiqué un poquito, no mucho. Dijo, bueno, a lo mejor este, pero después me di cuenta que no, porque fueron a por él, le amenazaron, ¿no? ujú. Amenazaron a su familia, ¿no? Sí. Y claro, este hombre ya no va a poder hablar.
ya está muy presionado, ¿no? Entonces la gente esperaba más cosas de él, pero claro, no puedes esperar más de él porque realmente hay una presión muy fuerte atrás de él, ¿no? Pero ya lo poquito que soltó ya nos dejó sobre alertas, ¿no? De que esta gente tenía material. De hecho, yo he confirmado que tienen material del Omni de Ubatuba, por ejemplo, de Brasil 57, del Omni de Colombia también, que también ellos tienen material. Eso ya se sabía hace tiempo. Esta gente lo que está haciendo, todos nosotros que investigamos esto desde hace mucho tiempo, estamos viendo una especie de revival de la ufología, de aquella de los 60, 70 u 80, o incluso Ujú. 90, ¿no? Pero bajo el tamiz de la militarización de la ufología, de la necesidad premente de que Estados Unidos tiene que tener una tecnología, hacer tecnología inversa, reversa, para obtener armas a partir de ovnis, ¿no? Eso no están interesados en esto. O aparentemente esa gente que habla nos muestra ese lado de la ufología militar. Seguramente hay gente que está dentro del mismo Pentágono, es casi seguro. Había un grupo que yo pongo en mi libro Expedientes OVNI Siglo XXI, se me olvidó el nombre, ay caramba, que ya es conocido hace años, que es un grupo que cree que los ovnis son algo demoníaco, ¿no? Otros creen que son angelicales. Entonces hay facciones dentro del mismo gobierno de Estados Unidos, entre el Pentágono, de las agencias de inteligencia, que se pelean de forma oculta, lejos de nuestros ojos, pero lo único que trascende, lo único que la media, ¿no? Los medios de Ujú. comunicación yanquis quieren, es mostrar solo ese lado más militar de la ufología. A mí me parece fatal, lógicamente, nosotros nos gusta saber un poco de Todo, todo, un ¿no? poco de todo, El claro. ovni espiritual me gusta, Claro. el ovni social, el ovni como, digamos, forma de conocimiento, el fenómeno abducción, el fenómeno espiritual de las sanaciones a partir del fenómeno ovni, todo eso me interesa y eso todo está excluido. Yo digo que es una, la actual ufología del Pentágono es una ufología reduccionista. Ujú. Para ser suave, ¿no? Y no decir otra cosa, aparte propagandística, ¿no? Para decir, nosotros controlamos el fenómeno, tenemos cierto control, cierto, porque Claro. tampoco lo afirman, ¿no? Sobre el fenómeno ovni, ¿no? Y ese es el discurso que quieren transmitir. Rusia, aparentemente, y China no tienen un discurso de ese tipo, están Ujú. calladísimos. Yo que estuve en Rusia varias veces, ¿no? En China no he estado, pero he tenido contacto con Sun Chili, uno de los padres de ufología. Yo dormí en la misma habitación, compartimos habitación en el Congreso de Brasilia de 97, organizado por Jebaer, uno de los mayores congresos del mundo, con más Ujú. de 200 ufólogos. Sun Chili, que era diplomata extranjero, ¿no? Él hablaba español perfectamente, me contó cosas abrumadoras sobre la China, sobre la ufología china. El grupo de él existe hasta hoy, más de 1 millón de socios en Madre mía. China. Su boletín tiene 1 millón de tiradas, o sea, tenía antes, ¿no? Años 90 en papel, Ujú. ¿no? Y hay casos de abducciones tipo Vilas Boas con encuentros, digamos, sexuales, Claro. supuestamente Ujú. sexuales. Hay casos de, digamos, de aterrizaje con humanoides y tal. Hay de todo en China, pero ¿qué sabemos de China? Prácticamente nada. Shibo, el libro clásico, que es una maravilla, ¿no? Por ejemplo, está publicado en castellano sobre ovnis en China, ¿no? Y de Rusia ya ni te digo, eso es un hervidero. Cuando estuve en Borones, por Mm. ejemplo, aquello me pareció fascinante, hablando con los principales científicos, ¿no? Ujú. Y que sí que daban credibilidad a la aparición de aquellos gigantes. Dice, esto es increíble, ¿no? Lo que hay aquí en Rusia. Por lo que me cuentas, para que lo sepa la gente, que si llega por primera vez a este podcast y quiere saber un poquito más de ufología, es que abarca un bacho de anda grandísimo en la ufología. No es solamente la tapita de la cazuela que vuela, ¿no? De, Ujú. que se veía en las fotografías, ¿no? Que parecía una tapa de cazuela, sino que abarca mucho más, ¿no? Es como te digo, abarca desde religión, ya sabes, las sectas platillistas, como llamaban antes, ¿no? Ujú. Estamos hablando de fenómeno curación, estamos hablando de la nueva era también, porque yo viví muy de cerca todo el fenómeno de la nueva era. Fíjate, yo conocía a Charlie Paz, Ujú. el hermano de Sisto De Paz, Sisopa. cuando yo tenía 16 años y él tenía 18, había recién llegado a Brasil. Y él empezó a hablar sobre aquellos seres de Júpiter, de De Ganímedes. Ganímedes. Y claro, yo encantadísimo, aquello como un niño con los ojos como platos. Después yo veo en la televisión en Brasil a un hombre, un español, Alberto San Martín, años 70, en un programa llamado Prova Real, del profesor Flavio Pereira, pionero de ufología. Y este español, enfermero español, en los años 50, recibe una piedra del espacio
aquí en el puente, supuestamente puente franceses, parece que no es así. Ahora nuestro amigo Montejo ha investigado y dice que no, que es el mayor especialista en humo. Y este hombre enseña la piedra del espacio con inscripciones, tal. Un niño se queda con esto y yo me Claro. quedé, bueno, alucinando. Entonces vi que había muchas ramificaciones, el contactismo, después el omnimaterial, el omnimental, o sea que no todo es mental, como se dice, ¿eh? Últimamente hay mucha una tendencia a tirar al más mental. Hay, pero yo creo que hay en realidad un fenómeno que está relacionado íntimamente con la parapsicología. Hay el componente mental y hay el componente material o el fenómeno, digamos, también exógeno, ¿no? Que es algo fuera que interacciona con nosotros. Al contrario de aquellos que es todo mental, que está todo metido en la mente, que es psicosocial, no, vamos a ver, o la locura, ¿no? De alguna forma, yo desestigmatizo, ¿no? A mucho de esto. Yo he procurado hacerlo, a muchos abducidos, contactados, para quitarles estigma de loco. En breve va a ser un reportaje en Cuarto Milenio, no puedo decir aquí, Ujú. en que mi intención no es porque yo busque eso, sino por lo que yo veo o interpreto que de un señor que estaba, que era considerado loco, esquizofrénico, pero cuando yo leo sus escritos, digo, este señor está más cuerdo que cualquier político psicópata que nos gobierna hoy en día. Claro. Los políticos psicópatas. El Ujú. señor tiene mucha más razón. De loco no tenía nada. Es loco, los locos son los que nos gobiernan. Eso sí, ¿no? Pero no esta gente. Esta gente tiene que ser oída con atención, ¿no? Yo creo que uno de los Claro, grandes méritos también que tiene claro. Iker Jiménez en el programa Cuarto Milenio es haber dado un estatus de seriedad, de respeto al testigo. Y eso es Claro, muy importante. No te eso das loco también. hablé con un investigador también, Carlos Oyes, y me decía Muy esto, serio, el entrevistado o la persona o el que da el testimonio, hay que sin respetarlo. duda, sin duda. Y a mí lo que me escama un poquito, poniéndome un poquito en el lado neutral, es cómo es que algunos fenómenos paranormales se tengan que meter en el saco de la ufología. O sea, Vamos a ver. eventos. Hay muchos eventos que se Sí, meten no, dentro de la no ufología. lógicamente no. Hay cosas, yo por ejemplo, me acuerdo en Argentina había llegado a una población, creo que era en Jujuy, en que de un caso pirogénesis y estaba todo. No, perdona. En Catamarca, fui allí en una provincia norteña de Argentina, había un caso de un duende. A mí me encanta historias de duendes Ujú. también, ¿viste? Desde niño, siempre que leía los libros, cuentos de Calleja y tal, Sí. pequeñitos esos. Y, y había un caso que era de un policía que había peleado con un duende. Y el duende vamos a ver, y él llevó la peor, porque la historia es así: el duende que tú encuentras en un lugar allí en el norte argentino, él tiene un guante, según la leyenda, un guante de plomo y otro de lana. Entonces, si te ve tú le y el duende te pregunta algo y tú no contestas lo que él quiere, él te da, entonces te da con el de plomo. Si es algo de su agrado, te Con da el- así una colleja o algo con el de lana. Este pobre hombre parece que recibió el de plomo, ¿no? En realidad no era bien eso, pero bueno, que yo llego, entonces la historia es que este hombre había visto un duende y parece que quedó enloquecido con este encuentro. Y entonces lo llevaron, lo retiraron, o sea que estuvo de baja durante bastante tiempo. Yo intenté entrevistarlo, pero todavía estaba de baja y no me dejaron los de la policía. ¿Pero qué yo hago? Voy por la tarde-noche a la comisaría donde ocurrió aquello, comisaría normalita, y había solo un policía ahí dentro, y yo llego allí y le pregunto, mira, que soy periodista y tal, y me dijo, mira, es que nadie te va a contar esto. Aquí por la noche, muchas veces está viendo esta máquina de escribir, la máquina de escribir todavía de teclas, o sea, ni tenía, ya existían ordenadores, pero no tenían dinero. Esto de noche escucho, lo veo tecleando sola la máquina y a veces escribiendo algo en papel y está sola. Voy al baño, al váter y tiran de la cadena como si alguien tirara. Veo ahí que corre el agua de la cisterna y tal, pero no hay nadie. No me digas. Entonces aquí hay algún fenómeno realmente. Ujú. No es solo la visión que le da locura de este hombre. Entonces había algo más. Como no pude hablar con el policía, pero claro, eso no puedes encuadrarlo en el fenómeno, digamos, ovni, ¿no? Estamos hablando de algo localizado dentro de esa comisaría. Ahí que descubro, después empiezo a investigar un poco, pido ayuda a compañeros, amigos de Buenos Aires, y me cuenta que aquella comisaría años antes había servido como centro de torturas de los militares. Torturaron
mucha gente ahí. Ujú, Ahí hay un fenómeno de impregnación clarísimo, ¿no? Ese lugar está impregnado de ese dolor de esa gente torturada. Allí no puedo asociarlo, lógicamente, al fenómeno ovni, ¿no? Pero ahí está muy claro que es un fenómeno que viene de esta gente del sufrimiento, ¿no? Y ujú. como dice Sol Blanco Soler, querida amiga, que aquí mando un abrazo, y ya también es muy fan de la teoría de la impregnación, yo también creo, ¿no? Ahí hay algo, pero humano, muy humano. Lo digo porque en historias que escuchamos de personas del fenómeno ovni, o al menos relacionada, quiero Ujú. decir, van a los eventos y los invitan y quizás lo que ellos hablan no es tanto un avistamiento porque no han tenido, sino que lo que habla es que simplemente se le aparece algo en casa, como un contactado, como algo así, y lo relacionan con el fenómeno ovni. O Ujú, sea, vamos a decir, es el mismo saco y ujú. donde entra todo. Esto es como la New Age, ¿no? Que todos los caminos entran. Entonces, ¿cómo podemos, por eso te lo pregunto a ti, tú que eres investigador y has visto estas cosas, ¿cómo podemos, por eso digo que me pongo en una forma neutral, ¿no? Algo que observa desde fuera, ¿no? Y ve esto y dice, no, pero si estos son mediums y ¿qué hacen relacionados con los del fenómeno ovni, ¿no? Si esto es militar o esto es... ¿Me explico? Eso es muy complejo, amigo Cristóbal, pero mira, yo siempre digo una cosa, que para explicar el fenómeno ovni, yo no estoy muy de acuerdo de una teoría unificada. Hay cosas que me encantan, ¿eh? Ujú, No voy a decir que no, pero una sola teoría para explicar todo, no. Yo digo que el fenómeno es multifacético, el fenómeno ovni. Entonces yo digo siempre que para explicar fenómenos necesitas muchas teorías, ¿no? Vale que han intentado, eso es como una física, intentas una teoría unificada para ujú. explicar todo, ¿no? Pero es muy complicado cuando tienes la física cuántica, la física mecánica, ¿no? De Newton, por un lado, ¿no? Pero cuando hablamos de ufología, bueno, la teoría solo de distorsión, la teoría solo la de Jacques Vallée, la de la, se me olvida ahora el nombre. A mí me parece muy interesante. El sistema de control. Una teoría, digamos que del folclore, ¿no? Folclore. De que los Ujú, seres, digamos, de la antigüedad. Todo eso sí que explica. Pero cada caso es un caso. Cada caso es un caso. Yo digo, mira, hay grupos, digamos, de casos también. Puedes crear, mira, el grupo de los ovnis agresivos. Vamos a separar a grosso claro, modo, a ¿no? grosso Grosso modo, modo. exacto. Ovnis agresivos y ovnis buenos, Buenos. buenos, ¿no? Que van a ayudar a las personas y tal. Tenemos ya dos grupos ahí. Y como esto podemos empezar a ramificar y varios. Yo explicaba a Iván en otra entrevista de un caso de un hombre que ve un ovni en Brasil, unos seres, Ujú, y al final, cuando estos seres se van, le dicen a él, mira, te pedimos una cosa antes que te vayas y que nos vayamos. Manda o construir una capilla en el lugar donde hemos aparecido, aquí en una zona de sabana prácticamente. ujú, Claro, el testigo se quedó cuadros, que dice, ¿para qué? Un lugar que yo nunca vengo, ¿para qué esto, no? Entonces ujú, tú ves, hay una extraña relación entre lo que es religiosidad y el fenómeno ovni, que puede existir, hay una extraña, un eslabón perdido, ¿no? ujú, Entre lo que es el fenómeno religioso y el fenómeno ovni. Sí que lo hay, pero no en todo. Eso es un caso específico ujú, que nos da pistas, ¿no? ujú. De cómo pueden las, o como la Virgen de Fátima, Claro. ¿no? Que se conecta con una supuesta aparición extraterrestre, que puede ser o no, pues eso lo decía querido amigo Joaquín Fernández, lo conozco a muchos años, y Fina Darmada, que desgraciadamente ya falleció, que descubre los documentos secretos de Fátima, diciendo que aquello de Fátima no era exactamente una virgen, sino una entidad de otro tipo, ¿no? Que podemos encuadrarlo como extraterrestre, como un ser elemental de la naturaleza, Ujú. incluso manipulada. Ahí entra el factor político. Los jesuitas manipularon el discurso de Fátima, según las investigaciones de Joaquín Fernández y Fina Armada. Entonces también se presta la parte, Claro. digamos, política, ¿no? O Pues, político-religiosa, la ujú, geopolítica, como estamos viendo con los hombres libertanos. claro. Es una locura. Mira, si quieres dedicarte solo a la ufología, no tienes una vida, tienes varias, ¿no? Varias. Porque tienes que estudiar un poquito de política, tienes que estudiar para psicología, antropología, folclore. Maravilloso para aprender, Claro, claro, claro. aprendes de todo. Pero Pero, claro, que no es solamente ver vídeos de YouTube, que son muchos palos, ¿no? sí, sí, pero ayuda, lógicamente tienes que verlo. Yo lo veo ahora, veo de todo, todo lo que pueda, pero claro, tienes que Me dedicar tiempo a decía, otra me cosa. decía al hilo de esto, me decía un investigador, Carlos Hoyes, Ujú, que lo conoces,
Me decía Muy que bueno. todas las personas que él ha investigado y que tenían un encuentro de adopción o un contacto extraterrestre, vamos a decirlo así, siempre cuando tenían ese contacto empezaban a pasar cosas paranormales en su casa. Y yo me lo explicaba y yo no lo puedo, o sea, no lo podía entender como algo, vamos a decir, extraterrestre, que es como si dijésemos que lo extraterrestre todo es fantasmitas, ¿no? Vamos a No, decirlo, me pongo en exacto. Ujú. neutral. ¿Cómo es posible? ¿Cómo Mira, es posible que se conecte lo sí, sí. paranormal? Me decía que algunos empezaban a tener em, como dones, ¿no? De visión, bueno, de varias cosas, ¿no? Extraordinarias, ¿no? No, no sé. Eso es lo siguiente, el fenómeno ovni, sea lo cual fuere, pues yo tampoco tengo, yo diría que tengo varias explicaciones, ¿no? Pero como dije, no puedo unificar todo, ¿no? Tenemos que dar explicaciones Ujú, para cada caso o un grupo de casos. Lo que sabemos, lo que es cierto es que el fenómeno ovni desencadena una alteración de los estados de conciencia, eso seguro, ¿eh? No, no en mm, todos los casos, pero en casos, como decía Oyes también. Mira, un caso que no terminé de contarlo cuando, por la entrevista de Iván Martínez, nuestro querido amigo, era el caso de Uirangé Holanda, un militar brasileño. ujú. Él era de servicio de inteligencia de la aeronáutica, que participó, fue el líder, uno de los líderes de la Operación Plato, una invasión, supuesta invasión extraterrestre en el 77 en la Amazonía brasileña. Este hombre incrédulo total, cuando le mandan justamente, cuando le preguntan a él, su superior, mira, usted va a investigar una luz misteriosa, ¿usted cree en extraterrestre? Le pregunta a él. Dice, yo no, porque eso es una tontería. Pues bueno, entonces, esto nos confirma que usted es la persona Idea. idónea para investigar eso, ¿no? Tenemos que tener una persona que no crea en Que no eso, esté no esté influenciada. influenciada, Que no esté exactamente. influenciada. Y entonces él va, empieza a investigar, acaba viendo un pedazo ovni gigantesco en medio de la selva y años después, en su casa, en su hogar, empiezan a ocurrir fenómenos paranormales. Es que eso es lo que es lo extraño. Y pasa a tener vivencias extrañas, acaba suicidándose. Hay toda una teoría de conspiración que dice que por qué reveló datos de la Operación Plato. Yo no creo en eso. Tú, por otras circunstancias ya familiares, incluso quizá, yo diría, que me arriesgo y no quiero ofender a la familia, quizá ese encontronazo con el fenómeno ovni también desencadenó una serie de pensamientos y ideas que pudieron incluso haber llevado a eso, pero yo no puedo arriesgarme a decir tajantemente, porque yo no conocía a Holanda, que lo entrevistó fue Ademar Chebaer y Marcos Petit en Brasil, antes de morir, unos poco tiempo antes. Entonces, eso es cierto, ¿eh? Yo tengo ahora, estoy investigando 3 casos paralelos aquí en España y 3 en Brasil, de personas que tuvieron ese contacto ovni, una abducción incluso, abducciones o contactos muy cercanos con el fenómeno, y empezaron a desarrollar una serie empiezan a ocurrir fenómenos paranormales o fenómenos no solo paranormales, digamos, de extrañas sincronicidades alrededor de ellos. Son personas de altísima confianza que conozco hace muchos años, personas muy queridas para mí. Ujú. Incluso mis familiares los conocen y yo, esa gente, digo, esta gente no está mintiendo, no tienen nada que ganar, pero me interesa mucho. Y ahora, gracias también a algunas investigaciones de Néstor Berlanda, también querido amigo de Argentina, él psiquiatra, antropólogo, también dedicado a la antropología, tema chamanismo, estoy aprendiendo cosas muy interesantes desde el punto de vista también de la conexión de esa espiritualidad, de ese pensamiento ancestral, ahí está. Ujú. No es simplemente el inconsciente colectivo, va más allá porque es muy Mm. fácil decir inconsciente colectivo para explicar todo, no. Es algo más profundo. Quizá tenga raíces con un pasado ancestral nuestro en que esas entidades o seres ya ejercían influencia en el ser humano y eso quedó alojado en algún lugar del cerebro hasta los días de hoy y se desencadena en un fenómeno externo, exógeno, lo desencadena, pero en personas que, digamos, tengan mayor sensibilidad a ciertas cosas, ¿no? Ciertos fenómenos. Claro, claro, fíjate. Me recuerda algo eso que estabas hablando de este tema ancestral. Lo comenté en una entrevista que le he hecho a Laura, una egiptóloga, ¿no? Hablando así del sincretismo, de Ujú, la búsqueda espiritual del ser humano antiguo. claro. Que una frase en un texto bíblico que dice que Dios escribió en la tabla del corazón la eternidad. Ujú,
relacionado con que el ser humano siempre tiene que buscar algo más allá y que yo creo que el fenómeno ovni presta a esto. O sin sea, duda. el fenómeno ovni es, aparte de las religiones, es como no sé, como un camino aparte, ¿no? De la religión, aunque sabemos que el fenómeno ovni nos lleva otra vez a la religión, nos lleva al religare, nos lleva Eso es. a juntarnos, nos lleva a la congregación, nos lleva a juntarnos con gente que piensa igual que nosotros, a la búsqueda, ¿no? Exacto. Eso también ya escribía en los años 90, principios 90, Javier Sierra, nuestro querido amigo, sobre los extraterrestres, la religiosidad como sustitutos de las religiones, digamos, clásicas o incluso el catolicismo, ¿no? Ujú. Nuestra sociedad, porque realmente se había vaciado de contenido esa religiosidad occidental y estamos en una crisis de valores muy grande, religiosos entre ellos, y que la entidad, ahí sería un punto de vista más sociológico, ¿no? Esos seres extraterrestres vienen a rellenar ese Esa, vacío, ¿no? Pero yo creo que es, como tú dices también, va un poco más allá, viene de un pasado lejano, ¿no? De alguna cosa que hemos vivido, alguna cosa que quedó ese resquicio claro, ahí en claro. nuestra mente, ¿no? Puede llamarlo consciente colectivo, en alguna glándula del cerebro, como dicen otros, ¿no? Y que se desencadena a partir de la ayahuasca. Por ejemplo, Pablo Maringo, yo estoy investigando esto, fíjate, en el 93 entrevisté a Eduardo Luna, que era un Ujú. antropólogo, es un antropólogo colombiano, que estuvo investigando a un chamán peruano llamado Pablo Maringo. Y Pablo Maringo era ese chamán que tomaba ayahuasca y tenía visiones donde aparecían no solo elementos mitológicos de la región, como los jaguares, las Ujú. plantas vivas, ¿no? Ujú. Plantas vivientes, pero también aparecía el fenómeno ovni en eso. Es que es Virus de lo la curioso, selva, es ¿te que es lo acuerdas? curioso. Entonces, yo cuando vi esos cuadros maravillosos con colores explosivos, naif, una pintura naif maravillosa, me quedé alucinado ya desde esa época, 93, y vi ya algo de esa conexión, ¿no? con Mm, los ancestros. Y por eso me gusta mucho las culturas, visitar comunidades claro. indígenas. He visitado muchas en México, por ejemplo, en Guatemala, en Brasil, también en África, tribus, digamos, pigmeos, Bayeli. Y claro, siempre pregunto, siempre indago a esta gente, ¿no? Sobre Mm. esos mitos, ¿no? Ese pasado. Yo, estudiando un poquito el tema del espiritismo, de cuando empezó el espiritismo, la moda espiritista de Inglaterra, ¿no? Que todos se juntaban a tomar té y hacer espiritismo, que era como una moda. Las sesiones que hacían, aparecían pues el papaíto muerto, el tal, ¿no? Y a partir de cuando se empezó a mover la información del fenómeno ovni, yo creo que a partir de los años 40 50 ya esas sesiones ya no estaba apareciendo Napoleón, ¿no? Vamos a decir, empezaban a aparecer extraterrestres, el del planeta tal. Yo no sé si eso, no sé, en tu experiencia, puede ser algo de sugestión del momento que estamos viendo, la televisión, las películas de los años 60, los años 70. Es que es muy raro. Yo, Vamos a yo, ver. eh, yo pienso que el fenómeno ovni, pienso, porque no es creer, porque simplemente pienso y razono lo que estoy viendo y observando, de que el fenómeno ovni está evolucionando al igual que el ser humano está evolucionando tecnológicamente. Ahí, ahí. Esa es la clave, Cristóbal. Y te digo más, yo que he vivido en Brasil, y sabes que Brasil es el mayor país kardecista Sí. del mundo, o sea, una religión o una doctrina, más bien como lo llaman, ¿no? De Allan Kardec, que es francés, ¿no? Y recala en territorio brasileño y se hace mucho más. Yo fui a Ujú. la tumba, además de Allan Kardec en París, en Père Lachaise, por ejemplo, con Montserrat Llor, mi esposa también periodista, allí, porque para mí me parece importantísimo. Entonces yo vi el espiritismo brasileño y vi también la vertiente brasileña del espiritismo extraterrestre. Ahí se va ahí. Hay un espíritu llamado Ramatiz que se le apareció a un medium, Silio, que digo que escribió un libro muy interesante. Mira, ahora me acordé. La vida en el planeta Marte, del espíritu dictado por Ramatiz a Ercilio, creo, creo que era el medium, En años psicografía. 50, psicografía años 50, que ese libro sirvió de base después para unos dos chicos contactistas, dos técnicos, bueno, chicos con 20, 20 y tanto, 30 años, en Río de Janeiro, que después aparecieron muertos a raíz de un presunto contacto definido por una Ouija, por un tablero de Fíjate, Ouija. Y claro. aquí en España estuve con Paco Padrón, también querido amigo, ya fallecido hace mucho tiempo, que también fue uno de los pioneros
del contactismo extraterrestre a través del espiritismo, con seres de otros mundos. Entonces, pero eso viene de lejos, eso viene de Flammarion, Camille Flammarion, un gran astrónomo francés. Yo tengo sus libros originales del siglo XIX, yo lo leí con 14, 15 años, que decía, hablaba de la pluralidad de los mundos, pero una pluralidad de mundos espirituales, que en cada planeta, él definía, había un grupo de espíritus. A lo mejor de Urano eran más feos, más bajos y tal, como se veía espiritualmente, con determinadas, digamos, factores éticos, morales y tal. Y eso viene de muy lejos. Entonces, yo creo en dos cosas. Yo no creo solo en una explicación cultural, que me gusta, tengo que investigarla. Claro. La psicosocial, como llama la escuela francesa psicosocial, con la que hablaba el otro día con Bertrand de Merest, el gran Meret. Hay un factor muy interesante en toda esa cuestión del espiritismo y los ovnis que viene ya de la época de Flammarion, Camille Flammarion, el Ujú. gran astrónomo, ¿no?, francés, que él decía que había en los otros mundos, en nuestro sistema solar, está habitado, podría estar habitado. Marte, por ejemplo, se habla mucho, ¿no? Se planteaba esa posibilidad. Como yo también comenté, lo comenté a Alexander Kazantsev, el Ujú. padre de la astroarqueología o de los alienígenas que llamamos hoy alienígenas ancestrales en Ancestral. Rusia, cuando lo Ujú. entrevisté, es que había posibilidad de que hubiera vida en Marte, pero también no solo vida física, vida espiritual. Es lo que Ujú. nos decía Camille Flammarion. Entonces, eso se traslada, sigue vivo y coleante, por lo menos hasta los años 50, 60 y un poquito más allá incluso, cuando en Brasil, en medio, Ercílio Góes, creo, o Moraes, escribe el libro sobre Ramatiz, un libro, se llama La vida en el planeta Marte, en que está inspirado, hay un espíritu que se llama Ramatiz, que es el intermediario, el que le hace mover la mano, la La mano, la psicografía, psicofonía. para escribir la obra, ¿no? Entonces, ese tipo, digamos, de historia viene de lejos. Entonces, yo creo que hay no solo una conexión psicosocial, que yo también me Ujú. parece interesante, tienes que explicar las cosas según las modas de la época, lo que la gente lee, la cultura, Claro. el ambiente Ujú. cultural. Vamos a ver, años 50, 60, eso era la época de la astronáutica. La astronáutica, toda la gente estaba atenta al hombre en la luna, a la llegada a Ujú. la luna, a la vida en otros planetas. Entonces se intensificó mucho esa visión social de los seres de otros mundos. Pero yo no creo solo en eso. Yo creo que sí que hay un factor externo, un factor que aparte del psicosocial que se genera, Ujú. hay un factor externo que también está moviendo las fichas o que se aprovecha. Fíjate, puede haber una interacción entre la sociedad humana, Sí. ese colectivo y esa fuerza exterior Ujú. que de pronto empieza a interactuar y dice, voy a mover yo también mis fichas en el tablero de ajedrez de este factor humano, ¿no? Bueno, pues muy interesante todo lo que nos estás contando. Yo creo que estamos disfrutando mucho de la charla. Yo creo que habría para mucho más, ¿eh? Todas estas cosas que Madre nos estás mía. contando, porque hay muchas, como tú has dicho, muchas ramas y Ujú. muchas cuestiones de, dentro de la ufología que van más allá simplemente del platillito volante, Mira, ¿no? mira, te doy perdona solo interrumpirte, Sí. pero te doy un ejemplo, mira, para que veas. ¿Es todo extraterrestre? No sabemos, o lo es. El ejemplo clásico de las luces populares de las que hablan también Jesús Callejo, querido Sí. amigo, y Javier Sierra, ¿no? Ujú. Esas luces populares, que son esferas de luz, orbes, como lo llaman hoy en Ujú. día, aparecen en un montón de lugares del mundo. Y atención, por lo que yo puedo comprobar in situ, en sitios arqueológicos, esas Ujú. luces. Vamos a ver, esa luz no es lo mismo de un ovni que viene de arriba, que persigue un avión, no tiene nada que ver. Eso Ujú. no entra en el mismo saco del ovni extraterrestre, Ujú. aparentemente. Pero ojo, esas luces parece que están ahí. La gente me cuenta que salen de la Tierra, salen de montañas, como en el caso en Argentina, la luz mala, la luz buena, que Nada. transita entre montañas, Sí. ¿vale? Y eso sale, está dentro de la Tierra y se materializa de vez en cuando, ¿vale? Ujú. Entonces, ¿qué demonios es eso? ¿Qué historia es esa? Eso parece que algo que lleva ahí décadas, Ujú. porque los indígenas ya lo contaban, los ancestros ya lo contaban. Hay gente que te va a decir en el campo, mi abuelo, mi bisabuelo ya contaba de esas luces que salían de ahí. Ujú. ¿Será que eso es extraterrestre? O ellos lo dejaron también ahí, dejaron Ujú. esas ondas, puede ser, Ujú. y están funcionando de forma automática hasta hoy, hasta el día de hoy, ¿no? Ujú. O simplemente son seres vivos, seres vivientes, como hay de otra Ujú. teoría, que de alguna forma están ahí en la Tierra, son inteligentes. ¿Por qué? Porque te siguen. Yo he entrevistado a muchas señoras, señores en el campo,
decían, no, la luz me perseguía aquí en España. Hice los dos Sí. documentales sobre la luz de Mafasca en Fuerteventura, para Cuarto Milenio. Ujú. La gente me contaba que esa luz le parecía que le seguía, tenía interés en ello. Estamos hablando de luces inteligentes. Pueden ser extraterrestres, pueden ser que las dejaron ahí hace 10.000 años para monitorear nuestro planeta, Ujú. o pueden ser que sean seres vivientes, una forma de vida que no conocemos, que se oculta bajo la Tierra, que aparece desde determinados periodos y, curiosamente, se van apartando a medida que la población va aumentando, núcleos urbanos van creciendo y eso rehuyen al ser humano, a Sí. las grandes aglomeraciones humanas y se van cada vez a Más, territorios más más remotos. remoto. Interesantísimo todo. Pablo, yo creo que en alguna oportunidad que podamos volver a charlar de todos estos temas, que yo creo que son muy interesantes y que nos abren un poco más la mente a este mundo tan demonizado, ¿no? Del mundo de los ovnis, de las conspiraciones, ¿no? Del misterio, que está muy demonizado por otras personas que dicen, bueno, estos locos de los ovnis, ¿no? Que es algo más humano, Claro, claro que sí, más mucho más complejo. complejo Eso y no es que fácil. bueno, que esto es lo que necesitamos, ¿no? Que haya personas como tú, que te agradecemos mucho vuestro trabajo Muchas gracias a ti y también, que, Gastón. pues nada, pues gracias. Gracias, Pablo. Un fuerte abrazo, amigo, y cuando quieras estamos aquí. Pues muchas gracias. Pues nada, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, compartir y darle like y todas estas cositas. Y bueno, que nos vemos en otro interesante programa aquí en Revelate Podcast. Un abrazo, chao.